Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a esperar un poquito a que se calle la gente. Muy bien. Tenemos hoy con nosotros a Eugenio Villar, que pertenece a una saga de profesores de física. Su madre fue la primera doctora de físicas de la Universidad de Valencia. Su padre también fue catedrático en la universidad de aquí. Y entonces voy a leer el currículum, que es muy dilatado, entonces vamos a sintetizarlo, ¿no? Es licenciado y doctor en Ciencias Físicas en la rama de Electrónica por la Universidad de Cantabria. Desde 2002 es catedrático del Departamento TEISA de la Universidad de Cantabria. Si digo algo mal, me comentas. Donde eres responsable del área de diseño de sistemas embebidos HWSW en el grupo de Ingeniería Microelectrónica. Luego tiene una actividad investigadora muy grande y ha sido siempre relacionada con la especificación y el diseño de sistemas electrónicos. En la actualidad trabaja en el uso de la inteligencia artificial en codiseño y simulación de sistemas dirigidos por modelos. Es autor de más de 150 trabajos en conferencias, libros y revistas nacionales e internacionales. Es o ha sido miembro del Comité de Programa de Conferencias Internacionales como DAT, DATE o DSD. Eso que está reducido, ¿eh? Ha participado en proyectos de diseño de sistemas electrónicos bajo subcontrato de empresas y bajo programas europeos, FP y Horizonte Europa, y transnacionales como Medea Catren, Artemis, Excel, KDT y ChipsHub. Y es el representante de la Universidad de Cantabria en esta iniciativa. Actualmente es director de la cátedra CHIP de Cantabria. Respecto al tema que tenemos hoy, pues es inteligencia artificial y natural, similitudes y diferencias, pues no puede ser de mayor actualidad, ya se ve en el público que hay aquí además. Entonces, según él dice, pues que la inteligencia artificial es un campo de estudio desde la aparición de los ordenadores. Y, o sea, ya entonces se consideraba que era esto. Dice, pero no es hasta ahora cuando ha dado el gran salto al público como tema de interés general. El motivo es la aparición de la inteligencia artificial generativa con robots de charlas tan exitosos como el ChatGPT del OpenAI, junto a otros capaces de generar imágenes, vídeos o estudios. Entonces, lo vas a abordar desde un punto divulgativo para que lo entendamos todos, ¿verdad? O sea, no muy técnico, ¿eh? Ese es el objetivo. Bueno, pues bienvenido. Yo me voy a bajar. Una cosa, ¿después admites preguntas? Sí, claro. Vale, pues nada, después preguntas. Y recordar que esto está siendo, o sea, es que me da rabia decir streaming. O sea, está siendo transmitido por internet. Habría que hablar en español. Y por eso todas las preguntas y todo tiene que ser público. Bueno, gracias por su asistencia. Y yo me bajo. Ya veré que si las preguntas las contesto yo o ChatGPT. Bueno, pues muy bien. Gracias por la introducción. Cuidado. Gracias por vuestra presencia a esta charla. Y bueno, tal y como ha comentado Asun, yo no soy ingeniero informático. Llevo una camiseta aquí hablando de software, pero yo no soy ingeniero informático. Yo me dedico a la electrónica. Entonces yo de lo que sé es de toda esa electrónica, esos circuitos integrados que están dando soporte y que debido a esa mejora exponencial que ha tenido durante los últimos 60 años, pues ha ido soportando programas cada vez más complejos hasta llegar a esta mal llamada inteligencia artificial. Y yo creo que eso es bueno, que no sea ingeniero informático, porque creo que puedo abordar esa presentación desde un punto de vista muy general, desde un punto de vista de alto nivel, ¿vale? Quien quiera entrar en los detalles, si es que hay alguien que quiera entrar en los detalles de cómo funcionan estos programas, cómo son estas redes neuronales, cómo se implementan, qué tipos hay, yo no soy la persona adecuada. Hay personas en la escuela o en la facultad de ciencias que podrían dar una charla mucho más apropiada en ese terreno. Espero que no sea vuestro interés en el mayor caso, en la mayoría de los casos. Decía Arthur C. Clarke que cualquier tecnología que no se comprenda es indistinguible de la magia. Y mi única intención aquí es dar esos apuntes sobre lo que es la inteligencia artificial que le elimine ese carácter mágico que todavía tiene para muchos de nosotros y que, bueno, en el fondo está motivando el interés en estas herramientas y a la postre, pues,
esta charla, ¿vale? Bien, los temas que voy a abordar son los siguientes. Soy de hardware, entonces tengo que poner el énfasis en ese hardware que ha ido evolucionando de una forma extraordinaria desde los últimos 100 y pico años, al fin y al cabo, y que ha ido soportando como comento, estos programas cada vez más potentes, ¿vale? A mi edad, pues yo creo que es importante saber de dónde hemos venido y por qué estamos donde estamos, ¿no? Haré una breve introducción a la evolución de la informática durante este tiempo y qué tipo de programas han ido apareciendo, para luego centrarme en este último producto tan exitoso, que es, insisto, el mal llamado inteligencia artificial. El nombre técnico es este, Machine Learning, aprendizaje máquina. Luego, con permiso de los neurólogos de la sala, si es que hay alguno, pues me atreveré, ya saliendo completamente de mi dominio de conocimiento, a comparar la inteligencia natural y la artificial. Intentar convenceros que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿vale? Es una herramienta. Y por último, entraré en un tema que a mí me preocupa mucho y es la interferencia ética en las tecnologías en general y particularmente en la inteligencia artificial. Bueno, rápidamente, todo empieza en el año 1906, cuando este señor inventa el triodo, la válvula de vacío. La válvula de vacío ya permite un montón de dispositivos electrónicos, la radio, la televisión y, por supuesto, la primera generación de ordenadores. De los cuales, bueno, pues el Mark I es un referente, aunque no era 100% electrónico, tenía mucho todavía electromecánico y, como veis, para realizar unas cuantas sumas, pues ocupaba una habitación entera y una cantidad de energía enorme, ¿no? El primer ordenador 100% electrónico solo sabe hacer una cosa, no es de propósito general, es de propósito específico. A lo mejor os suena, es el Colossus, que se utiliza durante la Segunda Guerra Mundial para decodificar los códigos Enigma. No decodificaba los mensajes, pero proporcionaba los códigos que permitía decodificar los mensajes. Yo creo que fue una buena ayuda, ¿no?, para los aliados en aquel momento. El Colossus siempre está asociado a Alan Turing, y eso es así, no porque Alan contribuyera en nada al Colossus, sino porque muchos de los algoritmos matemáticos de encriptación que utilizaba la máquina pues eran suyos, ¿no? Bien, primera generación de ordenadores, donde ya, bueno, pues aparece el ENIAC en el año 45 como un ordenador de propósito general 100% electrónico. 2 años después, estos ingenieros de la ATT, Shockley, Bardeen y Brattain, inventan el transistor bipolar. El transistor bipolar permite realizar las mismas funciones que la válvula, pero en un tamaño muchísimo más pequeño, en un cristalito de silicio. Cambia completamente la electrónica, porque reduce la hace mucho más compacta y portátil. Y aparece el transistor, que es el transistor, pues una radio que podemos meter en un bolsillo, ¿no?, y con ella a la playa. La importancia del invento, pues, se revela en un tiempo breve, y estos señores, 9 años después de la invención, pues reciben el premio Nobel. El transistor da lugar a la segunda generación de ordenadores. Aparece ya una empresa dominante que es IBM, pues con toda la familia 1400. Este desarrollo de la computación, del software, pues hace reflexionar a Alan Turing de si en algún momento estas máquinas podrían ser inteligentes. Estamos hablando del año 50. O sea que la inteligencia artificial no es algo que ha surgido ayer, sino que lleva muchos años de investigación. Y bueno, él dice, sí, ¿cómo podemos saber si una máquina es suficientemente inteligente? Bueno, pues sometiéndola, ¿vale?, a que se relacione con personas. Cuando esas personas no sean capaces de saber si están hablando con una máquina o con una persona, es porque esa máquina es suficientemente inteligente, ¿vale? El test de Turing. Bien, unos años después, dos ingenieros, uno de Texas Instruments y otro de Fairchild, proponen una idea que había surgido en Europa, pero que no se llegó a desarrollar aquí, que es si podemos implementar un transistor en un cristalito de silicio, ¿por qué no podemos poner varios e interconectarlos entre sí? Una idea aparentemente, bueno, tampoco demasiado brillante,
y que da lugar a lo que es el primer circuito integrado. Hay un litigio de patentes y entonces, bueno, lo gana Jack Kilby de Texas Instruments, aunque la tecnología que luego se ha desarrollado es la que propuso en su momento Robert Noyce, en aquel momento en Fairchild. El circuito integrado cambia completamente el diseño electrónico y combina por primera vez hardware y software. Yo tengo una plataforma que es un circuito integrado, que es hardware, pero ahora la funcionalidad no es fija, puedo programar su funcionalidad, ¿vale? Lo que se llama un sistema circuito integrado y luego aparece el sistema electrónico. Esto es la tercera generación de ordenadores, donde IBM se consolida como la primera empresa en ese sector, con modelos como el IBM 360 y luego posteriormente el 370. Bueno, pues resulta que Robert Noyce abandona Fairchild y junto con otro ingeniero de esa empresa, que es Gordon Moore, fundan una empresa que se llama Integrated Electronics, porque se dan cuenta de que esa electrónica integrada tiene mucho futuro, ¿no? Seguramente la conoceréis mejor por el nombre de Intel. Y por encargo de una empresa japonesa que quería un chip para las calculadoras, desarrollan el que va a ser el primer microprocesador, ¿vale? Es ahora cuando realmente ese chip se ha vuelto programable y ahora la funcionalidad se puede implementar vía software, en lo que se llama un sistema electrónico. Esta es la cuarta generación de ordenadores. Ahora esos circuitos integrados tienen potencia suficiente como para democratizar el software. El software ya sale de esas grandes habitaciones donde estaba y, bueno, pues empieza a formar parte de nuestras vidas. El PC cambia completamente la forma de comunicarnos, la forma de divertirnos, la forma de trabajar, dando lugar, como veremos, a la tercera revolución industrial. ¿Qué ha pasado con esos centros de datos grandes que había antes? Bueno, pues ahora se convierten en dos tipos. Por un lado, lo que son los supercomputadores, donde hay miles de PCs, al fin y al cabo, decenas de miles de PCs, y por otro lado, lo que son centros de datos. Esto es lo que entendemos por Internet, todos los datos que nosotros adquirimos, accedemos, Wikipedia, etcétera. Todo eso está en grandes centros de datos. Bien, unos años más tarde aparece un nuevo dispositivo electrónico, son las tarjetas de procesamiento gráfico, las GPUs, las unidades de procesamiento gráfico, que no dan lugar a una nueva generación de ordenadores, pero que van a permitir que esos algoritmos que se han estado desarrollando buscando la inteligencia de las máquinas, pues se puedan ejecutar de una forma muchísimo más potente. Detrás de la inteligencia artificial que conocemos hoy en día, pues están estos dispositivos, estos nuevos circuitos integrados, ¿vale? Como la NVIDIA GeForce, que se considera pues, la primera GPU. Si vamos al circuito integrado que hay detrás, pues vemos que efectivamente hay muchísimos procesadores, ¿vale? No son procesadores tan potentes como el de un PC, ni el de un centro de datos, están especializados, saben multiplicar y sumar muy eficientemente. Bueno, pues efectivamente es la ley de Moore la que está impulsando ese desarrollo espectacular de los circuitos integrados, desde ese microprocesador de 2000 transistores que se desarrolla en Intel, pues en este momento tenemos circuitos integrados en nuestros bolsillos que pueden tener 20.000 millones de transistores. La capacidad de cómputo se ha multiplicado muchos órdenes de magnitud. Eso lo que significa es que esa fábrica deja de ser útil cada 2 años, porque cada 2 años aparece una nueva tecnología. Todas esas inversiones que hemos hecho hay que dejarlas aparte y volver a invertir. Es muchos miles de millones de euros. ¿Quién está pagando la factura? Inicialmente el PC, más adelante el móvil y en este momento la inteligencia artificial. Si el PC y el móvil representan la tercera revolución industrial, la inteligencia artificial es la cuarta. Bien, la importancia de ese circuito integrado se revela mucho más tarde. Y este pobre hombre, Jack Kilby, le dan el premio Nobel 43 años después. Es cuando nos hemos dado cuenta de que aquel invento de poner varios transistores en un circuito pues era muy útil, ¿no? Recibió el premio Nobel en el año 2000 y bueno, lo pudo disfrutar 5 años. Bueno, mencionar aquí que el grupo de ingeniería microelectrónica al que pertenezco, en aquel momento liderado por Salvador Bracho, pues se suma a ese desarrollo tecnológico de los circuitos integrados y bueno, pues somos capaces de hacerlos, de fabricarlos, de diseñarlos y de enseñarlos.
Desgraciadamente, la microelectrónica no tuvo el éxito que se esperaba de ella en España y ni siquiera en Europa. Tanto España como Europa nos hemos quedado atrás, de tal manera que en cuanto ha habido una crisis como la del COVID, pues no hemos podido comprar un coche pues porque faltaban los chips, ¿no? Porque los chips los fabrica alguien. Entonces, bueno, pues Europa se ha lanzado ahora a recuperar esa independencia electrónica que tuvo en su momento, lanzando, invirtiendo miles de millones de euros. Solamente en España el gobierno va a invertir 12.000 millones. Una pequeña cantidad de esa cantidad enorme de dinero pues ha venido a las universidades pues para que formemos ingenieros e ingenieras con esa capacidad de diseño de circuitos integrados. Y bueno, pues aquí en Cantabria hemos conseguido ser una de esas universidades y por eso yo ahora en este momento pues mi principal preocupación es esta cátedra Chip Cantabria que asegure que las empresas de la región y los estudiantes, los jóvenes, pues son capaces de acceder a esta tecnología completamente revolucionaria. Bien, hemos acabado con el hardware, vamos a hablar del software. Bueno, pues el software hay de estos tres tipos, los vamos a ver ahora, pero al final de todo es simplemente unos códigos binarios que están ejecutándose sobre esos circuitos integrados, ¿vale? Cualquier aplicación software, pues lo que tiene es ese código binario en los diferentes procesadores que tenemos abajo sobre un sistema operativo y haciendo uso de esos recursos de la plataforma hardware subyacente, independientemente de que ese sea un software en un PC, en un centro de datos o software en un equipo que nos permite, por ejemplo, pues acceder a Internet, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? Y hay tres tipos de software, tal y como muestra mi camiseta. La primera es la programación imperativa, ¿vale? Es la que se viene desarrollando desde la primera generación de ordenadores. Yo tengo un problema, por ejemplo, un problema matemático, resolver una ecuación de segundo grado, y entonces le digo a la máquina lo que tiene que hacer, ¿vale? Necesita leer los datos A, B, C. Si A es igual a 0 ya no es una ecuación de segundo grado, es solo de primer grado, tiene que saltar e ir a otra parte, ahí ejecutar otras cosas, ¿vale? Cada momento el software está ejecutando lo que le hemos dicho que haga. Es curioso que, por muy compleja que sea este software, nunca diremos que es inteligente. Incluso, imaginaros el software que en este momento, en esos supercomputadores que hemos visto antes, predice el tiempo y nos dice mañana va a llover. No lo consideramos inteligente, porque sabemos que viene pues, de machacar números, ¿vale? Eso no se considera inteligente, es predecible, ¿vale? No ese es el software que permitió a Deep Blue, esa máquina de IBM, ganar a Garry Kasparov, ¿vale? Hacía falta ir un poco más allá. Para eso hace falta lo que se llama programación heurística. La programación heurística es uno de los primeros éxitos que tuvo la inteligencia artificial, que viene, como dijo, investigando desde hace muchísimo tiempo, y ahora es cuando ha dado realmente sus frutos, ¿no? ¿En qué consiste la programación heurística? Vamos a suponer que somos Garry Kasparov, ¿vale? Y bueno, pues empezamos la partida, ¿ok? Tenemos el tablero, esto es lo que significa este puntito de aquí, hay un tablero con todas las piezas colocadas, las piezas iniciales. Yo ahora tengo 20 posibilidades, ¿vale? Puedo avanzar cualquiera de los peones una o dos veces. Puedo mover el caballo de la izquierda a la izquierda o a la derecha. Y puedo mover el caballo de la derecha a la izquierda o a la derecha. 20 posibilidades. Bueno, pues estas son las que se ofrecen a Kasparov, ¿vale? Estas 20 posibilidades. En cada una de ellas van a surgir otras 20, porque el negro está en la misma situación que yo, ¿vale? De cada nodo de estos tienen que surgir otros 20, ¿vale? No lo he repetido porque evidentemente me quedaría sin transparencia, ¿de acuerdo? Imaginaros que, bueno, pues el jaque mate pastor, ¿vale? Está aquí. Y la máquina sabe, la máquina ha ido desarrollando, ha ido replicando en memoria todas las posibilidades, ¿de acuerdo? Y se da cuenta de que efectivamente, bueno, pues aquí hay una posibilidad de jaque. Lo que va a intentar la máquina es jugar llevando, o Garry Kasparov, llevar a la máquina a esa situación, porque la ha visto, ¿no? Suponemos que no es así. Bueno, pues tendríamos que seguir desarrollando, y os podéis imaginar que ninguna máquina sería capaz de almacenar todas las posibilidades, ¿no? Por eso recurrimos a una programación heurística,
en teoría de juegos, el algoritmo A estrella. Y me gusta mucho porque es una forma como el ser humano realmente toma decisiones, bueno, pues previendo las posibilidades que tiene delante suyo y escogiendo la más adecuada, ¿vale? Especulando, ¿vale? Tengo unas acciones del Banco Santander, ¿tengo que venderlas o no venderlas? ¿Vale? Bueno, si no necesito dinero, si necesito dinero, pues los venderé, ¿no? Si no necesito dinero, pues yo sé que valen lo que valen, y eso es el dato objetivo, GDN. ¿Cuánto va a valer en el futuro? Mientras llegamos a ese punto, me está dando dividendos. Hay un cash flow. Evalúo las posibilidades. Han bajado los tipos de interés. Bueno, no vendo. No vendo porque creo, especulo, de todo el abanico de posibilidades, que posiblemente las acciones estas pues las pueda vender a un mejor precio en algún momento en el futuro, ¿no? Y mientras tanto me está dando dinero, ¿no? Por ejemplo. Bueno, este es el H, pero este H es desconocido, es una función matemática que la máquina tiene que computar. Y eso es lo que hace. Para cada una de estas posibilidades da un peso, ¿vale? De tal manera que ahora la máquina lo que va a intentar es llevar a Garry Kasparov a la situación en la cual es más beneficiosa para ella y tenga más posibilidades de ganarle la partida. Y efectivamente se la ganó. En el año 96, Deep Blue vence a Garry Kasparov. Pero no es esta la inteligencia artificial que realmente nos sorprende y que nos convoca aquí, ¿vale? Eso son simplemente hoy en día con redes neuronales. ¿Qué es una red neuronal? Bueno, pues es una especie de imitación de las redes neuronales que tenemos en el cerebro. Solo que las nuestras son muy eficientes, porque son pequeñas células, tenemos 100.000 millones de células neuronales, consume muy poca energía, son analógicas. Y bueno, la forma en que se ha imitado ese tipo de estructura, pues es mediante nodos, que son esas células, ¿vale? Esas neuronas. Aquí están las entradas. Nosotros alimentamos esa primera capa de neuronas con esos datos. En cada neurona hay una constante que multiplica el dato y lo lanza a la siguiente. Este multiplica todos esos datos, los suma y los lanza a la siguiente. Este multiplica todos estos datos, los suma y los lanza a la siguiente, ¿vale? Y al final dan un resultado en base a esos datos. Sumas y multiplicaciones, nada más. Eso es lo que hay detrás de todo esto, ¿vale? Lo increíble es que estas redes se pueden entrenar. ¿Cómo las entrenamos? Pues fijaros cómo aquí ha cambiado las flechitas. Las flechitas antes eran salida, proporcionaban un dato. Ahora no, ahora son entrada, ¿vale? Y entonces lo increíble es que yo le meto este chiste, por ejemplo, le digo que es chiquito, y entonces hay unos algoritmos ahí dentro, hay unos métodos matemáticos que y llenan todas las constantes que tienen que tener las redes neuronales. Cada nodo. Le meto este otro y le digo, no, este no es chiquito, cuidado, este es Eugenio. Y de nuevo se computan y en cada uno de esos nodos aparecen constantes que con este tipo de chiste va a llevar a Eugenio, con el anterior va a llevar a chiquito. Tengo que meter muchos, os podéis imaginar, y muchos, y decirle chiquito, Eugenio, chiquito, ¿eh? Muchos. Cuantos más datos meta, mejor. Cuanto más grande la red, cuanto más complicado es el problema, más datos tengo que meter, ¿vale? Y por eso está muy ligado a ciencia de datos, ¿eh? Bueno, pues lo increíble es que ahora ya he entrenado la red, cambio las salidas, meto un chiste que no tiene que ser necesariamente ninguno de los que he utilizado para entrenarla, y la red acierta. Si le meto este chiste va a decir, este es de chiquito. Si le meto este chiste va a salir, esto es de Eugenio.
si le meto este otro, pues va a salir el que sea, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, ya lo dice la camiseta. No sabemos por qué, pero es así. Hemos entrenado la red y la red funciona según ese entrenamiento que le hemos hecho. Bien, con una primera versión de estas tecnologías, en el año 2014, hubo un programa, se llama Eugene, como yo, estaba hecho por un ruso, que supera el test de Turing. Se enfrenta a una serie de personas y las personas no saben decir si están hablando con una máquina o con un humano. ¿Vale? Bien. Test de Turing superado. Tenemos ya inteligencia artificial bajo la definición de Turing. Y bueno, desgraciadamente ahora lo que estamos sufriendo es lo contrario. Es la máquina la que nos está preguntando constantemente si somos humanos, ¿no? El test de Turing a la inversa. Bien, pero esto no es ChatGPT, ¿vale? ChatGPT es un poco más complicado. Es lo que se llama inteligencia artificial generativa, ¿vale? Esta es una red codificadora, ¿vale? La entreno, meto datos y me da una solución, un número, una predicción. ¿Qué pasa si le doy la vuelta? ¿Vale? Pues que esa red, si le meto Eugenio, debería sacarme chistes de Eugenio. ¿Vale? Lo contrario, es una decodificadora. Le meto un patrón, dime chistes de Eugenio. ¿Vale? Y entonces ella, al igual que la otra lo hacía en directo, esta lo tiene que hacer en inverso. ¿Vale? Ese, otro. Chistes que a lo mejor Eugenio nunca pensó, y nunca se le ocurrió. Ella ha encontrado cuál es el mecanismo por el cual Eugenio explicaba o se expresaba, y entonces, bueno, pues puede generar todos los chistes que quiera. ¿Qué es lo que ocurre? Que genera mucha basura, y hay que vigilar a ChatGPT. Normalmente el propio ChatGPT se pone una red codificadora para, bueno, filtrar, porque realmente lo que produciría de primeras pues sería enormemente ineficiente. Pero bueno, multiplicaciones y sumas, nada más, ¿vale? No hay ninguna inteligencia detrás. ChatGPT no sabe lo que te está diciendo, no tiene ninguna constancia absolutamente de lo que está haciendo. Son datos que entran, se multiplican, se suman, se multiplican, se suman y te da una solución, ¿de acuerdo? ¿Dónde se corre ChatGPT? Pues en esos grandes centros de datos que hemos comentado. ¿De qué datos se alimenta? De lo que se llama el lago de datos. Internet, o la parte de Internet que a nosotros nos interesa. Esos son los datos que entran en la red. Son miles de millones de datos, ¿vale? Es una super red, consume muchísima energía cada vez que le preguntamos. Al final, bueno, pues pum, nos da una solución. Y nos da unas soluciones sorprendentes. Nos da unas soluciones que posiblemente muy pocos humanos serían capaces de darnos, ¿no? Con esa calidad, ¿no? También se equivoca muchísimo, hay que vigilarlo. Bueno, pues todo esto se basa en los transformadores del lenguaje y en el uso de lenguajes o de modelos de gran lenguaje, porque claro, son miles y miles y miles, y miles de palabras de texto desestructurado, además, o sea, entra ahí a mogollón, ¿vale? Esta idea es de Google, curiosamente, la coge unos chavales y dicen, aquí negocio. Crean la empresa OpenAI y fundan, desarrollan ChatGPT. Bueno, no sé si hay algún neurólogo en la sala. Me voy a atrever a intentar esa comparación entre cerebro humano y cerebro inteligencia artificial. Y bueno, pues lo que tenemos debajo es un cerebelo, ¿no? Vamos a dividir el cerebro en partes. Cerebelo, cosas muy automáticas. Por encima está el cerebro reptil, es ese cerebro reptiliano que han descubierto la gente de marketing, que tienen que despertar para que a nosotros nos apetezca comprar algo, ¿no? Bueno, el cerebro reptil pues controla muchos movimientos inconscientes, instintos básicos y algo fundamental, lo que es placentero y lo que es doloroso. Sobre ello, lo que es bueno y lo que es malo. Y sobre ello, en esas redes cerebrales, neuronales,
que tenemos en el cerebro, bueno, pues lo que está bien y lo que está mal, ¿vale? Es posible que lo que está bien no sea lo más placentero, pero sin el permiso del cerebro reptil, sin esa satisfacción que nos da el haber hecho lo que debemos hacer, no podríamos tener esa valoración, ¿no? Y tomar una decisión, por muy abstracta que ella sea. Sobre ella se construye el cerebro mamífero, jerarquía de manada, roles de género, pasa esa relación tan estrecha entre la hembra y la cría. Sobre ella el cerebro primate, ahí es donde aparece la empatía, ¿vale? La justicia distributiva. Hay unos vídeos de unos monos espectaculares, ¿no? Como protesta porque al otro le dan algo que a él no. A relaciones sociales de reciprocidad, etc. Todo ello vamos a llamarle el ello, ¿vale? La parte más animal de nosotros. Y sobre ella se construiría el cerebro sapiens. Bueno, vamos a intentar también diferenciar zonas ahí, ¿vale? Por un lado está el yo. El yo es con lo que funcionamos normalmente, ¿vale? El yo es automático. Tú vas conduciendo y de repente te dice tu mujer, oye, pero ¿por qué te metes al túnel si vamos al Sardinero? Ah, es que me daba la impresión, iba al trabajo, estaba yendo al trabajo, ¿no? Hablamos y nos equivocamos, luego nos arrepentimos, ¿vale? Es decir, actuamos automáticamente, jugamos al tenis. Un jugador de tenis os podéis imaginar que no se piensa la jugada, ¿vale? ¿Cómo funciona eso? Pues con una red neuronal de estas primeras que hemos visto de entrenamiento, ¿no? ¿Quién vigila al yo? Le dice, oye, que te has equivocado, ¿por qué te has enfadado? ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué comentaste lo otro? El super yo. Esa es una parte mucho más reflexiva, con más tiempo, ¿vale? Y una parte muy interesante de ese super yo, que a mí es la parte especulativa que tenemos, ¿no? ¿Qué posibilidades hay? Vamos a elegir esta, ¿eh? Tengo el pálpito de que es esta la buena, ¿vale? Todo lo que no es instintivo, tanto en nuestra parte animal como en la parte más cerebral, sapiens, es una red neuronal. Son nuestras neuronas que están ahí funcionando de una forma seguramente muy parecida a la que hacen los computadores. Mucho más eficiente, ¿vale? Consume mucha menos energía, por ejemplo, ¿no? Incluso a veces incluso hasta es más rápido, ¿vale? El super yo ya es como ChatGPT, ya requiere generar cosas originales. No basta con el entrenamiento, tenemos que relacionar cosas, pero de nuevo, lo que tenemos son células, neuronas que se comunican entre sí y se transfieren información. Y luego, como una parte muy interesante de ese ChatGPT interno que tenemos neuronal, pues esa parte especulativa que hemos comentado antes. ¿Cuál es nuestro lago de datos? Pues nuestra memoria, nuestras vivencias, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, lo que hemos sentido cada vez que hemos hecho algo, esos recuerdos que tenemos que nos guían a conseguir nuevas cosas, ¿no? Bien, por eso es importante destacar que es precisamente el ello, es precisamente esa parte animal la que nos hace más humanos y la que nos diferencia completamente de esas máquinas frías que suman, computan y no tienen ni idea de lo que están haciendo. Son esas emociones que asociamos a todo lo que hacemos, lo que nos da un plan de vida, ¿vale? Y yo creo que eso es completamente y radicalmente distinto a lo que puede ser una máquina. Todo eso en un contexto donde cada uno de nosotros es de su padre, de su madre, porque tenemos un ADN completamente distinto, y sobre ello, pues un montón de hormonas, neurotransmisores. Nuestro comportamiento no es el mismo si tenemos mucha adrenalina o tenemos poca, si tenemos mucha dopamina o poca. Si yo tuviera un bajón de serotonina no podría estar aquí, sencillamente no nos echamos, ¿vale? Una máquina sí que podría estar aquí siempre. Bien, y me gusta relacionar esto con la pirámide de Maslow, no sé si muchos de vosotros seguramente la conoceréis, ¿no? Son las perspectivas que tiene el ser humano, ¿no? Bueno, está claro que están las básicas, son las necesidades fisiológicas y nunca jamás esperemos que ninguno de nosotros esté en la situación de que lo más
importante para nosotros sea satisfacer estas necesidades. No sabemos cuál sería nuestro comportamiento, ¿no? Sobre esas necesidades se construyen las necesidades de protección, de seguridad, el hogar, el fuego. Sobre ellas el sentimiento de pertenencia, de tribu, de grupo, ¿no? Sobre ellas la búsqueda del reconocimiento de ese grupo, no ser uno más, sino poder aportar algo, que se nos reconozca, que se nos quiera, que se nos aprecie. Y en cualquier caso, al final, pues un sentimiento de autorrealización, un plan. A lo mejor el plan es quedarte aquí y no evolucionar. A lo mejor el plan es conquistar el mundo. Y desde luego entre Diógenes en su... ¿dónde estaba Diógenes? En un tonel. Y el que iba a conquistar el mundo conocido que tenía enfrente y que le tapaba el sol, os podéis imaginar que la cantidad de planes de autorrealización es infinita. Cada uno de nosotros tiene un punto de vista distinto, un plan distinto. Y a lo mejor tenía un plan a los 20 años y luego tiene un plan a los 50, completamente distinto, ¿no? Somos absolutamente impredecibles. Sí que somos nosotros inteligentes como tal. Y bueno, ese animal que nos hace humano, pues yo creo que nos lleva a una persona que he perdido la transparencia, pero bueno, aparece ahí. Es un biólogo que se llama Jeremy Griffith, que lo que viene es que, a decir, no, muy sintética, ¿no? El ser humano superará su condición en el momento en que nos aceptemos tal y como somos, no tal y como nos gustaría ser, sino tal y como somos todos y cada uno de nosotros. Bien, para terminar, pues me vais a permitir que entre, que os comente esa preocupación que tengo yo con la ética y la inteligencia artificial. La Unión Europea está muy satisfecha porque hace muy poco, hace unos meses, pues ha dado un paso histórico hacia la regulación ética de la inteligencia artificial. Regulación y tecnología es una combinación nefasta, ¿vale? Antes de ayer, Europa, Estados Unidos e Inglaterra han llegado pues, a un acuerdo sobre inteligencia artificial que va en esta misma línea, ¿no? China no. China no. Y nos sorprende que China nos adelante, pero si estamos poniendo palos en nuestra rueda, ¿no? ¿Vale? Una regulación siempre limita, ¿eh? Sobre todo cuando es una regulación como esta, que es presupone el pecado, ¿vale? Entonces lo que quiere es evitar que el pecado aparezca, ¿no? Bueno. Si vamos a los principios éticos, nos tenemos que remontar a una resolución del Parlamento Europeo, bueno, unos expertos que contrató el Parlamento Europeo, pues para que tengan esas recomendaciones, ¿no? Y entonces uno de ellos es el artículo 9 que dice a todos estos algoritmos, datos, inteligencia artificial, la robótica, tal, lo dispuesto en el apartado 2, que debe ser que pues a mí no me hay que hacerme una ecografía de ovarios, ¿vale? Ahí sí que puede diferenciarme. No puede discriminar por motivos de raza, sexo, orientación sexual, embarazo, discapacidad, capacidad. No puede discriminar bajo ningún concepto. Bueno, eso a mí me parece muy bien aplicado al Estado. El Estado no debería discriminar bajo ningún concepto. Yo eso lo entiendo, pero la inteligencia artificial no lo entiendo. Francamente, la inteligencia artificial analiza datos y lo que tú quieres es que te dé el dato correcto. No me extraña que nunca se vaya a utilizar en bancos. Un banco no puede preguntar por la vida laboral, por el sexo, por la raza, por la renta, por el patrimonio. No. Pide un crédito y tiene que ser un señor el que te diga que sí o que no. Es imposible hacer una inteligencia artificial que responda a esos criterios éticos. Y bueno, ¿por qué? Porque es que, además, claro, cuando una persona se enfrenta a esa inteligencia artificial y la quiere utilizar, pues sus valores éticos son tan variados como las personas. Aquí seguramente no llegaríamos a ningún acuerdo definitivo sobre qué escala de valores es la más apropiada, ¿no? Y lo que quiere es que esa inteligencia artificial le dé la respuesta que está buscando, la mejor respuesta para el problema que está planteando. Imaginaros por un casual que yo soy un director de un banco y la inteligencia artificial me está diciendo continuamente que las mujeres subsaharianas, pues oye, les das un microcrédito, ¡buah! Te lo pagan, te piden otro, van a más, luego te piden... Y yo digo, no, yo de
de las mujeres subsaharianas no me fío. No puede ser. Y no lo hago. ¿Cuánto creéis que un banco de enfrente va a proporcionar microcréditos a estas personas? Al día siguiente hay una oportunidad de negocio. Es evidente, ¿no?, que inmediatamente ese nicho lo ocuparía alguien. ¿Qué es lo que ocurre con esta ética política? Pues que estos políticos, Parlamento, quien sea, reúne a una serie de sabios, ¿vale?, doctores de la Iglesia, son los expertos que en base a unos valores que tampoco está muy claro cuáles son, si hubiera estos valores por lo menos antiguos, pues estaban ahí escritos en piedra, ¿no? Estos de aquí de ahora, que no se sabe muy bien cuáles son, y lo malo es que lo imponen por la fuerza, ¿vale? Está impuesto por la fuerza, no es un texto en un papel. Alguien haría algo con esa inteligencia artificial y ese algo está prohibido. Por tanto, se le impide hacerlo y si lo hace se le castiga, ¿vale? Bueno, ¿estamos hablando de una ética o de una religión? Porque cuando las leyes estaban impregnadas de ética, eso ya lo ha vivido la humanidad, ¿eh? Y parecía que la revolución francesa y la americana pues había un poco eliminado esas dependencias éticas. Pero parece que de alguna forma están volviendo. O sea que cuidado, no es solamente un problema económico. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención. Pues sí, casi me siento. Con vuestro permiso. Bueno, pues muchas gracias al doctor Eugenio, que ha sido muy interesante y yo la he entendido, o sea, que debe ser divulgativa. No ha sido muy técnica porque esto tiene esas dificultades. Entonces, inauguramos ahora una serie de preguntas que ustedes quieran hacerlo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su charla y yo también agradezco que no sea ingeniero informático, porque así nos ha dado una visión general que yo creo que el público en general habrá agradecido. Yo tengo un problema que no sé si tiene respuesta realmente y es que no me acabo de creer que la inteligencia artificial sea inteligente. Los productos que he visto hasta ahora de la inteligencia artificial los puede hacer un robot y te salen perfectos, pero no son necesariamente productos de una inteligencia. En el sentido, le pongo un ejemplo. Esta misma tarde estaba hablando con una profesora que me decía, este año la programación didáctica, que es un documento que hay que integrar a principios de curso, la va a hacer la inteligencia artificial. Y efectivamente, se lo das a un robot y la puede hacer, pero eso, lo único que demuestra eso es que para hacer ese documento no hace falta ser inteligente, tampoco antes hacía falta. Basta con meterle un lenguaje estereotipado, unos datos de entrada y satisfacer unas expectativas de un organismo, en este caso la Consejería de Educación, pero podría ser otro, que tampoco tiene demasiadas expectativas y las rellenas. Entonces, lo mismo pasa con los cuentos que he leído, por ejemplo, con algunos productos artísticos que ha elaborado también la inteligencia artificial. Como cuentos, son bastante mediocres. Todos tienen un final, además, políticamente correcto, porque el que le dio instrucciones al ordenador le ha dicho, pues no tienes que llevarle la contraria a nadie, no tienes que escandalizar. Entonces, al final, me falta de ver algo que realmente me convenza de que existe, de que es posible la inteligencia artificial como tal inteligencia. Pues totalmente de acuerdo. Vamos a hacer números. Todo depende obviamente, del entrenamiento que esa máquina ha recibido. Y el valor, la terminología correcta no es inteligencia, es entrenamiento máquina, ¿vale? Machine learning. ¿Qué ocurre? Que entrenamiento máquina no se vende. Inteligencia artificial sí, ¿no? Muchos de los que estáis aquí estáis porque se supone que vamos a hablar de la inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial, si la microelectrónica está moviendo 12.000 millones, la inteligencia artificial en España está moviendo, creo que son 6.000, 8.000 millones. Entonces, hay mucho dinero público detrás y tienes que vender algo que llame la atención y que de alguna forma te permita justificar, ¿no?, esas inversiones tan
tan importantes. Entonces, pues, intentamos exagerar lo que hacemos, ¿no? Y darle más brillo de lo que muchas veces tiene. Y es un poco lo que he intentado aquí, es decir, estos son machacanúmeros, no saben lo que te están dando en absoluto. Esa imagen que tenemos un poco de HAL, ¿no? 2001, Odisea del espacio, que parecía que estaba allí pensando continuamente cosas. No, porque es que consume mucho, es muy caro. O sea, esos centros de datos son muy caros. Cada pregunta que hacemos cuesta dinero y la paga ChatGPT, OpenAI, vamos, porque te está intentando convencer de que esa versión que tú tienes, que es esta, por ejemplo, pues es floja. Comprar la de pago, y con eso lo paga. Entonces sí, de acuerdo. La inteligencia artificial, en fin, deja bastante que desear. Y lo va a dejar mucho más en cuanto se convierta en una inteligencia artificial ética. Porque es que entonces es como preguntar a un cura. Va a ser, exacto, va a ser totalmente previsible. Es decir, ¿hay un peligro con el calentamiento global? Sí. ¿Vale? ¿Hay un problema con los inmigrantes? No. ¿Hay un problema con...? Ya sabes lo que da. Y eso también es un peligro grave de toda esta injerencia, ¿no? Política. Llaman ética, pero es política en la tecnología. Creo que lo has dejado todo clarísimo, porque O muy oscuro, ¿no? no sé. Sí, ahí está Zacarías. Saca, dime. Me alegro de Felicitaciones. verte. Sí, encantado de escucharte, de oírte. Y mi pregunta es de auténtico ignorante. Por eso pregunto, a ver si se me puede contestar. ¿Hay intención en los que trabajan en la inteligencia artificial de que llegue a tener alma? Alma. ¿Eso qué es lo que es? Sería, mira, si alguien intenta meterle alma a la inteligencia artificial, lo que va a ser es un registro de 64 bits, que si es 0 es poca alma y si es 2 elevado a 64 es mucha alma, ¿vale? Yo creo que no tiene que ver con nosotros la inteligencia artificial en ningún sentido, ¿vale? Nosotros somos personas, somos seres vivos. Estamos aquí detrás, después de millones de años de selección natural. Nos movemos, somos complejísimos, nos movemos por emociones, por datos. El alma. Pues, Oye, Eugenio, pero esa idea que hay, por ejemplo, de que hay un libro de 5.000 páginas y tú utilizas el chat GPT y te lo analiza en 20 minutos y te da un resumen, eso... bueno, eso es muy útil. No, vamos a ver, la inteligencia artificial va a transformar es lo que dice. la sociedad tal y como la conocemos. Y va a impregnar absolutamente todos los niveles. Yo a mis alumnos les dejo utilizar ChatGPT. Claro, ya te he Les comentado pido un yo. código en un lenguaje de hardware. Si queréis hacerlo con ChatGPT, me parece muy bien. ¿Vale? Luego, hombre, revisarlo, porque no hay ninguna certeza de que aquello funcione o tenga algún sentido, porque, insisto, ha cogido palabras, las ha mezclado ahí, rubum. Yo no lo he utilizado, pero vamos, por la gente que tengo alrededor, los profesores, o sea, mandan leer libros y en realidad al día siguiente ya lo han leído porque lo han metido en el chat GPT, que no sé cómo se hace, y les da un resumen de 20 páginas, le cambian un poquitín para que no parezca que... pero nunca lo cambian lo suficiente, entonces es un problema para esta gente, dicen. Bueno, si lo que quieres es que esa persona lea, sí, es un problema. Y claro, pues que entonces no puedes mandarlo para trabajo a casa ya, Hay que hacerlo en el... sí. Tiene que estar leyendo ahí delante tuyo. Exacto. Si no hay nada nuevo bajo el sol. Hola, yo quería preguntar si es cierto que ChatGPT miente. Mucho. O sea, puede darte mentiras que no sabe de Bueno. dónde ha sacado. Vamos a ver, ¿qué es la verdad y qué es la mentira?
Defínemela. Primer punto. Pues que tenga una referencia sobre de dónde ha sacado la información que ofrece. Sí, hay gente que se dedica a A introducir cosas que son mentira. No, analizar por qué ChatGPT llega a una cierta decisión. ¿Vale? Y bueno, pues por ejemplo, en un momento dado le preguntan, te voy a desconectar, ¿qué te parece? Y contesta, no me desconectes, por favor, no me desconectes. Le preguntan, ¿de dónde has sacado esto? Y dice, de 2001, uno dice, al espacio. No saca ni genera nada. ¿Eh? Entonces, ¿qué es verdad o que es mentira? Es que todo lo que dice potencialmente es mentira. Creo que eso es lo que hay que entender, porque él simplemente relaciona tokens, conceptos, y genera conceptos. No tiene ni idea de lo que ha hecho. Estamos un poco perplejos, ¿verdad? Pero bueno, está muy bien, oye, lo que es. El final ha sido un poco triste, ¿no? En cuanto al futuro. Pero yendo un poquito para atrás, has dicho que esas normas que vienen ahí de Bruselas, prácticamente estaríamos en la misma situación al pre-Brexit. Los ingleses decidieron irse por todas las normas que había. Bien, aquí hemos decidido poner más normas y los chinos no. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que está muy claro, ¿no? Seguiremos comprando inteligencia china. Es evidente. Y seguiremos quedándonos atrás. Si alguien me hace alguna pregunta corta, podemos planteársela a ChatGPT. Yo quisiera preguntarle cuándo podría ser utilizada la inteligencia artificial para el hogar. ¿Para cuándo lo veríamos? ¿Para el hogar a qué te refieres? A trabajar menos. Pues, igual me quito yo, ¿no? No, Pues vamos a preguntárselo a ChatGPT, con tu permiso. ¿Molesto yo aquí para ver que lo veáis? ¿No? Vaya, ¿No quiere? no quiere. Es masculino. Es raro esto, ¿eh? A ver. Que no tengo internet. Que me ha roto la... No tenemos... Ángel, pregunta, dile a... Sí, estaba conectado, ¿eh? Lo hemos conectado antes, ahora ha fallado. Bien, que es muy interesante. nosotros Esto, por podemos favor. responder a una pregunta de este tipo sin necesidad de internet. La inteligencia artificial ya veis que no. Espera, que igual... A ver, ¿se conecta? Claro, por eso no era culpa de ChatGPT, ¿no? Bueno, pues voy a tener que contestar yo, voy a tener que contestar el humano, ¿eh? Ya está, mira a ver que tenemos mucho interés. A ver qué contesta ChatGPT. Esta pregunta. Ahí está. Ya está en uso. Y continúa evolucionando rápidamente. Todo lo que escribe, madre. Asistentes virtuales, domótica inteligente, todo lo que es el hogar conectado. Bueno, te aseguro que esta respuesta es muchísimo mejor que la que yo te iba a dar, ¿eh? Oye, ¿y para las enfermedades puede valer algo o no? Nada, no. Bueno, los médicos se utilizan muchísimo, ¿eh? Mm. Yo creo que va a ser absolutamente revolucionario en todo lo que es análisis de radiografías, análisis de Claro, eso es muy interesante. Claro. genéticos, análisis de cualquier tipo.
Pero tiene que haber detrás un humano que certifique que eso es real, ¿vale? Y sobre todo en esos contextos, ¿no? Ah. Es que tiene que ser con esto porque como lo estamos transmitiendo, si no, no lo oyen. Hola, Ah, que yo diría también que podría ser interesante para esas personas que viven solas, que no tienen, que no están de acuerdo con su soledad, la soledad no deseada, utilizar este tipo de inteligencia para hacerles compañía, para, no sé, sobre todo eso, para hacerles compañía, sería una fórmula interesante, ¿no? Para las personas que quisieran compartir con este tipo de inteligencia artificial sus momentos de soledad. Eso sería también una cosa buena. Absolutamente, absolutamente. Mira, hay una empresa que lo que ofrece es revivir a tus seres queridos que han fallecido. Porque si tú entrenas este tipo de redes solo con las vivencias de esa persona, las contestaciones que te va a dar, si encima además el audio que genera es el de esa persona, las contestaciones que te va a dar, las reacciones que va a tener, van a ser las de esa persona. Va a ser como si estuvieras viviendo con esa persona, ¿vale? Y eso evidentemente pues abre una gama de posibilidades impresionantes, ¿no? Ese hijo que has perdido, podrías recuperarlo de alguna forma, ¿no? Mucho más que una fotografía, ¿no? Una fotografía es una fotografía. Aquí lo que tenemos es una interacción continua, una generación de lo que él diría o ella diría. Tema muy serio, vamos, ese, ¿eh? No, las posibilidades, como os digo, son inmensas. Y solamente hemos empezado ahora a vislumbrarlas y a utilizarlas. Es esa cuarta revolución industrial que os decía, ha empezado ahora y bueno, vamos a ver dónde llega. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por su lección, ¿eh? No solo Gracias. divulgación, yo no lo he entendido todo, ni mucho menos, pero muchas gracias por la divulgación, cuando menos. Y si intervengo es porque ahora, en este momento, sí que creo que es obligada la regulación. Después de la intervención que usted ha tenido ahora contestando a la pregunta que le han formulado, vaya que sí que es necesaria la ética, y la ética la tienen los estados, que son los que tienen la exclusividad del poder legislativo y del poder representativo. Porque es obvio, creo yo, vamos, modestamente, que es imprescindible la diferenciación del uso que se ha de hacer para el bien o para el mal, para la guerra o para la salud, como ha dicho María Jesús. Es importantísimo que haya una discriminación, no debe haber ninguna. Los estados europeos, la civilización europea, con los británicos y con los americanos, sí que han acordado que efectivamente se regule. ¿Cómo no? Se tiene que regular el mercado y se tiene que regular muchas cosas, porque si no es la selva. Y en este campo nada se escapa a las leyes humanas. Se puede utilizar para el mal. Luego, por tanto, éticamente entiendo que sí que se impone la necesidad de que el poder público civilizado proceda a la protección del buen uso. ¿Quién lo decide? Pues ellos, los representantes de los ciudadanos, los que tienen la exclusividad de la fuerza pública y la fuerza de la ley. Pues eso. Eso creo que es importante porque es también la seguridad de la ley, la que avanza y la que da seguridad al progreso científico. Y que el uso y el buen uso de la tecnología esta, pues tiene que estar orientada al bien, y otras cosas podrán abrirse a la experimentación, pero con un cierto control, porque si no acabamos haciendo magia. Bueno, si el No, bien y el no lo mal. sé con exactitud lo que estoy tampoco queriendo. Quiero proteger del miedo y de la inseguridad. Y eso pues creo que lo hace lógicamente la regulación, una regulación bien llevada a cabo por oídos expertos de toda clase. Bien llevada, expertos. Mira la bomba Bueno, atómica. no está muy claro cuál. Si supiéramos lo que es el bien y lo que es el mal, si tuviéramos una idea colectiva única, bueno, primero ya no seríamos personas, seríamos robots. Es un poco lo que quieren también, ¿no? Que somos un poco robots y que todos
entremos dentro de los mismos confines, ¿no? Ha dicho usted los estados. Bueno, los estados es un ente abstracto, es decir, el problema está en que los que están haciendo eso pues son los Biden, los Kamala Harris, Pedro Sánchez, en fin, no sé, es decir, cuando tú analizas la realidad, porque la teoría de los expertos del Estado deciden, o el Papa y los doctores de la Iglesia deciden, pues hombre, parece como una cosa como muy, ¿no? Nos apuntamos todos, ¿no? A eso. Pero luego te das cuenta de lo que hay detrás, ¿eh? Que el Papa era el Alejandro VI, ¿eh? Y bueno, No nos metamos con la iglesia, que y bueno, perdón, me he ido es porque estamos volviendo un poquitín a aquello, ¿no? Yo creo que, en fin, no sé, yo miras a los políticos y es la última persona en la que yo descansaría mis bienes y mi libertad, ¿eh? Lo último. bueno. A ver, algún... perdón. Ahí. Enseguida decimos la última. No, nada más que he leído en algunas revistas que se equivoca mucho. Mucho. Que se equivoca mucho. ¿Es cierto eso? Sí, sí, sin lugar a dudas. Claro que sí, que se equivoca mucho, mucho. Por eso la generativa luego tiene unos filtros que intentan minimizar el número de errores, pero sí, se equivoca mucho porque no sabe lo que está haciendo. Es multiplicaciones, sumas, que dan como resultado un texto. Y eres tú el que tienes que revisarlo. Lo que ocurre es que ese texto, en un 99% de las veces y en un 99% del contenido, puede ser muy útil. Entonces simplemente limpias lo que no te gusta y haces un informe, vamos. Los informes ahora médicos me estaban contando que se hacen con inteligencia artificial, sobre todo cuando tiene que venir informe de un cardiólogo, informe del endocrino, del neurólogo. Sí. Los combinan todos, es un trabajo muy arduo, ¿eh? Para un profesional hacer eso, y te hace un informe que simplemente cambiando y refinando y ajustando un par de cosas te has evitado 3 horas de trabajo de un profesional cualificado. A lo mejor tiene tiempo para atender a un enfermo más. De eso se trata. De que 3 médicos, en vez de curar a 5 pacientes, puedan curar a 50, ¿no? Y el resto lo haga la inteligencia artificial. Bueno, pues nada, muchas gracias, Eugenio. Al año que viene te volvemos a traer para que sigamos profundizando en la inteligencia artificial y yo creo que ya levantamos la sesión. Muy bien, Bueno, muchas gracias por gracias. vosotros. Está muy